memorizar unas líneas verticales y horizontales en el tórax, porque si encuentran crépito tienen que decir en qué parte, no pueden decir en el tórax. Si encuentran una cicatriz, un nevo, tienen que especificar en qué parte del tórax tiene esas lesiones. Para eso hay unas líneas verticales y unas líneas horizontales, y toda esta configuración de áreas formadas por esas líneas se llama topografía torácica. Dentro de las líneas anteriores, de las líneas horizontales, en el tórax anterior, una línea que pasa por las clavículas será la línea clavicular. El ángulo de Lewis es muy importante desde el punto de vista pulmonar y cardiológico. El ángulo de Lewis es la unión del cuerpo con el manubrio. Es un promontorio. Tocan ese promontorio y se van a un costado y van a caer en el segundo espacio intercostal. En cardiología, o cuando hagamos corazón, en el segundo espacio intercostal están el foco aórtico y el foco pulmonar. Por eso es importante identificarlo al ángulo de Lewis. Si el ángulo de Lewis queda en el segundo espacio intercostal, por debajo estará la tercera costilla. Y ustedes trazan una línea que va por la tercera costilla. La tetilla en el varón queda a nivel del quinto espacio intercostal. También es importante en la semiología cardíaca, porque a nivel de la tetilla izquierda está el latido de la punta o el choque del ápex, que nos muestra el funcionamiento del ventrículo izquierdo. Si la tetilla en el varón está en el quinto espacio intercostal, por debajo trazamos otra línea y es la sexta costal. Hasta la sexta costal tenemos pulmón por adelante. Hasta la sexta costal tenemos pulmón, porque por debajo ya tenemos el abdomen. El hipocondrio, el epigastrio ya es parte del abdomen. Entonces, hasta la sexta costilla tenemos pulmón. Dentro de las líneas verticales, una línea que pasa por el borde del esternón, esas líneas son las líneas esternales. Y una línea que pasa por el pliegue de la axila. Por el pliegue de la axila es la línea axilar anterior. Hay otras líneas que se trazan como la línea media clavicular, que no sirve para la topografía pulmonar, sino para otras condiciones, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos la línea esternal izquierda y la línea esternal derecha, y el pliegue de la axila, por ahí trazamos otra línea. Y este conjunto de líneas describe regiones: la supraclavicular, la región infraclavicular y la región mamaria en la mujer y pectoral en el varón. ¿De acuerdo? Entonces deberán decir, se escucha crépitos supraclaviculares, tiene una cicatriz en la región infraclavicular, tiene un nevo en la región mamaria o en la región pectoral. ¿De acuerdo? La próxima. En la región axilar tenemos el pliegue de la axila, el pliegue axilar anterior, el pliegue axilar posterior
Entre los dos queda la línea axilar, que no sirve para la topografía, pero sí sirve para la percusión, porque la percusión tenemos que hacerlo sobre la línea axilar media, ¿de acuerdo? Una línea que pasa por el pliegue axilar anterior, una línea que pasa por el pliegue axilar posterior, y extendemos hacia la axila la sexta costal, Entonces vamos a tener la zona axilar y la zona infraaxilar. ¿De acuerdo? La próxima. En la parte posterior, una línea que une las apófisis espinosas es la línea espinal o la línea vertebral. Una línea vertical que pasa por el borde interno de la escápula es la línea escapular, Y tenemos la axilar posterior que pasa por el pliegue de la axila posterior, la línea axilar posterior. Dentro de las líneas horizontales, una línea que pasa por la espina de la escápula, la escápulo espinal o espino escapular. Una línea que pasa por el ángulo inferior de la escápula es la línea infraescapular. El ángulo de la escápula queda a nivel de la séptima vértebra dorsal. Y trazamos otra línea a nivel de la duodécima dorsal. Hasta ahí es el tórax. Por debajo de esa línea duodécima dorsal ya es abdomen en la pared posterior. Ya es la región lumbar ya es parte del abdomen. Entonces, estas líneas definen zonas, la zona supraescapular, la región supraescapular, la región escapular y la región infraescapular. No se palpa, no se percute, no se ausculta sobre la escápula. No se palpa, no se percute, no se oculta sobre la región escapular, sobre la región supraescapular, sobre la región infraescapular, y estas zonas que quedan entre el borde escapular y la línea media vertebral se llaman líneas paravertebrales, espacios paravertebrales o zonas intervertebrales. Ahí sí se examina. ¿De acuerdo? Entonces podrán decir, hay un crépito infraescapulares. Hay un crépito paraaxilar izquierdo. Hay un nevo en la región supraescapular. ¿De acuerdo? Estas zonas son importantes para describir lesiones de la piel y para describir hallazgos durante el examen pulmonar. ¿De acuerdo? La próxima. Pero también es importante, qué cabrón, nuestro clima es manejado por una mujer y todavía una mujer bipolar. En la mañana aparece lloviendo, hace sol, más tarde se nubla, en la noche llueve, más tarde nieva. Parecen mujeres las que están controlando nuestro clima. ¿O me equivoco? Sí, se equivoca. ¿No ve? Esas zonas topográficas es importante que recuerden. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, ¿no? Lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior. El pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos, el lóbulo superior y el lóbulo inferior.
el lóbulo superior y el lóbulo inferior. En las películas nomás el médico examina el tórax posterior, no se percatan del tórax anterior. En la clínica médica, por ejemplo, si viene un paciente con patologías respiratorias, sí estamos obligados a valorar el tórax anterior, las axilas y el tórax posterior. ¿De acuerdo? En el hospital van a ver que solamente escuchamos la parte posterior porque no tiene patologías respiratorias. Y si escuchamos a veces, es muchas veces porque el paciente se vaya tranquilo. Me han examinado todo, dicen ciertos pacientes, ¿no? Me han examinado todo, mi espalda, mis pulmones me han examinado. Entonces muchas veces solo examinamos pulmón porque el paciente se va a ir tranquilo y porque sabemos que no tiene patología pulmonar, a no ser que esté tosiendo, que esté cianótico, disneico, con expectoración. En esos casos tenemos que examinar tórax anterior, posterior y el tórax lateral. ¿De acuerdo? Ahora, les decía, en la región supraclavicular se proyecta la parte superior de los lóbulos, la parte superior de los lóbulos. En la región infraclavicular se proyectan los lóbulos superiores, lóbulos superiores, lóbulos superiores. El lóbulo medio del pulmón derecho se proyecta en la región pectoral o mamaria. Por eso es importante valorar la región pectoral o mamaria, porque examina el lóbulo medio. En el lado izquierdo, la región pectoral o mamaria sigue valorando lóbulo superior, ¿sí? Y muy poquito se proyectan los lóbulos inferiores, muy poquito los lóbulos inferiores, ¿de acuerdo? Aparte de eso, en el pulmón derecho tenemos dos cisuras, una cisura horizontal que divide el lóbulo superior con el lóbulo medio, una cisura horizontal, y una cisura oblicua que divide el lóbulo superior del lóbulo inferior. ¿De acuerdo? La cisura horizontal se proyecta a nivel del tercer espacio de la tercera costilla, la cisura horizontal. Y la cisura oblicua, que toma importancia cuando hay derrame pleural, la curva de Lamassoure, vamos a ver. Entonces, en la parte superior, en la región supraclavicular se proyecta la parte superior del lóbulo superior, en la región infraclavicular el lóbulo superior, en la región mamaria el lóbulo medio, M mamaria de M medio, ¿sí? Y muy poquito en la región pectoral de los lóbulos inferiores, ¿no? Recuerden que hasta la sexta costilla tenemos pulmón. En el tórax posterior, en la región supraescapular y en la región en la región supraescapular y en la región escapular se proyectan los lóbulos superiores, y en la región infraescapular se proyectan los lóbulos inferiores, Entonces, cuando estamos escuchando entonces la parte del tórax posterior, estamos valorando la parte superior de los lóbulos superiores y el lóbulo inferior. ¿De acuerdo? La próxima. En la parte axilar, en el lado derecho se proyectan los tres lóbulos, lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior.
En el pulmón, en el lado izquierdo, en la región axilar, el lóbulo superior y el lóbulo inferior. ¿De acuerdo? La próxima. Una más. En la parte posterior, en la parte anterior, hemos dicho que tenemos pulmón hasta la sexta costal. En la parte posterior, tenemos pulmón hasta el noveno décimo dorsal. Hasta la novena décima dorsal tenemos pulmón. Hasta la novena décima dorsal. Recuerden que el ángulo de la escápula queda a nivel de la séptima dorsal. Y tenemos pulmón hasta la novena décima. Con una inspiración forzada, ese pulmón baja hasta la torácica 11-12. Entonces, en la inspiración forzada, el pulmón baja hasta la torácica 11-12. Hasta la torácica 11-12. Esa diferencia más o menos es de 4 a 6 centímetros. ¿De acuerdo? En el pulmón derecho, por la presencia de hígado, el pulmón derecho está más alto que el pulmón izquierdo. Entonces, la base de los pulmones llegan hasta la sexta costilla por delante. El lóbulo medio se proyecta en la zona mamaria o pectoral. Y los lóbulos inferiores ocupan casi toda la espalda, ¿sí? Los lóbulos inferiores, y muy poquito se proyecta el lóbulo superior. ¿De acuerdo? La próxima. En el examen les voy a preguntar cuál sería los límites de la región mamaria o pectoral. ¿Quién me responde? Ya les ha advertido Kevin que vamos a hacer preguntitas. Puede ser después o durante la clase, por favor. La tercera costal por arriba, por abajo, ¿Perdón? Más fuertecito. Me quedo en la tercera costal, por arriba, por abajo, ¿qué línea? ¿Ah? ¿Qué? Por abajo, ¿cuál? La sexta costal. ¿Y las líneas verticales cuáles serían? La línea externa y la línea axilar anterior. ¿Sí? Esas cosas les voy a preguntar en el examen. ¿Hasta dónde tenemos pulmón por adelante? Hasta la sexta costal. ¿Y por atrás? Hasta la novena décima, que con la inspiración baja hasta la 11. Entonces no vayan a examinar pulmón en el hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, ¿no es cierto? El paciente tiene que estar sentado con el tórax descubierto, y el tórax hay que examinarlo por delante, por los costados y por detrás, ¿no? 4 zonas que hay que examinar. Y se cumple este orden de las técnicas semiológicas. Primero se inspecciona, luego se palpa, se percute y luego se ausculta. La auscultación es muy importante porque antes de los hallazgos radiológicos ya puede dar ciertos sonidos, por ejemplo, en pacientes con asma o con frotes pleurales, ¿sí? O con sibilancias, ¿no? Por eso es importante la auscultación, ¿de acuerdo? La próxima. A la inspección se buscan 3 cosas. La configuración del tórax. El tórax es un cono truncado, formado por las costillas, el esternón, la clavícula, las escápulas y las vértebras. Forma un cono. La base es más ancha
que la parte superior. Es un cono truncado, ¿de acuerdo? Entonces hay que ver la configuración del tórax, los movimientos o el tipo de respiración del paciente y las características de la piel o de la pared torácica. En ese examen de la configuración hay que valorar el ángulo de Charpy, el ángulo sifoesternal o sifoideo o ángulo epigástrico. ¿Verdad? El examen de la configuración del tórax y el examen de la piel o pared torácica constituye el examen estático, que no se mueve. La piel y la configuración no se mueven, ¿no es cierto? En cambio, el examen de los movimientos respiratorios constituye lo que se llama el examen dinámico, porque hay movimiento, ¿sí?, de la respiración. Aquí este cuate pues está examinando a su pacientito, ¿no? Y está inspeccionando. La próxima. El tórax normal, entonces, tiene la forma de un cono truncado. La base es más ancha que la parte superior. En los recién nacidos tiene una forma redondita. Luego se aplana en la parte antero-posterior, se aplana. Y en los pacientes viejitos casi vuelve a ser otra vez redondita. Este tórax, esta configuración del tórax, obviamente varía en el leptosómico y en el pícnico, ¿no? En el Sancho Panza es el pícnico y Don Quijote, varía. Ya hemos visto, el ángulo de Charpy en el pícnico es más de 90, es obtuso. En cambio, en el leptosómico es menos de 90, el ángulo es agudo, La próxima. Como tórax, como tipos de tórax, tenemos el tórax en tonel, el tórax enfisematoso, el tórax en barril, parece que estuviese en inspiración permanente, tórax globoso. Hay un aumento del diámetro antero-posterior, ¿sí?, que se vuelve igual que el diámetro transversal. Hay un aumento del diámetro antero-posterior y se iguala con el diámetro transversal y parece un turril, un tonel. El ángulo sifoideo o de Charpy es más de 90 grados, es obtuso. Hay una jorobita, hay una acentuación del dorso, hay como una jorobita, hay una sifosis de la espalda, ¿sí? Este tórax en tonel se ve en pacientes enfisematosos y en pacientes ancianos. Los pacientes ancianos no tienen enfisema, por lo tanto es más correcto llamarle tórax en tonel que tórax enfisematoso. ¿De acuerdo? En el enfisema, pues tórax enfisematoso. En los viejitos no le llamaremos tórax enfisematoso, porque no todos los viejitos tienen enfisema. En ese caso llamaremos tórax en tonel, tórax en barril, tórax globoso. ¿De acuerdo? La próxima. Otro tipo de tórax es el tórax en quilla de barco o tórax en pecho de pollo. ¿Sí? Tórax en quilla de barco, pectum carinatum en latín. Pectum carinatum viene de gallina, pectum carinatum, pecho de pollo, o tórax llamado arqueado, tórax arqueado. Hay un aplanamiento del diámetro transverso. El esternón protruye como quilla de barco,
o como pecho de pollo. Es una deformidad que puede tomar todo el cuerpo del esternón o puede ser una deformidad baja. Son malformaciones congénitas, ¿sí? Que también pueden presentarse en raquitismo, osteogénesis imperfecta, trisomía del par 18. La próxima. Lo contrario será el pectum excavatum o tórax de zapatero. En el pasado los zapateros golpeaban el tórax con su pecho y eso provocaba esta depresión. Pectum excavatum o excavado, pectum de zapatero, infundibuniforme o en embudo. Este tipo de tórax es el más frecuente en los varones. Es más frecuente en los varones. 10 veces más frecuente que el pectum carinatum, más frecuente en los varones. Son malformaciones congénitas, pero también se ve en el raquitismo, el síndrome de Marfan, que es una alteración del tejido conectivo. Y el pectum excavatum, pues en la parte inferior del tórax, ¿no? Digo, del esternón. La próxima. El paciente puede tener cifosis, es la exageración de la columna dorsal, es el jorobadito, la columna dorsal. Si, unos se escriben con X, otros con C. Es una curvatura que sobrepasa los 45 grados. ¿Sí? Puede ser congénito o adquirido por traumatismos, por problemas neuromusculares, osteogénesis imperfecta, el mal de Pott, la tuberculosis ósea. La próxima. La escoliosis es la columna que no es rectilínea, es una columna que tiene forma de S o forma de C, forma de S o forma de C. Puede ser congénita, idiopática, por mal de Pott, que es la tuberculosis, traumatismos, acortamiento de los pies, displasias de la cadera y el paciente cojea y eso provoca escoliosis. Y la lordosis es la exageración de la columna lumbar en las mujeres embarazadas, ¿no? Las embarazadas caminan así, ¿no? Y hay una exageración de la curvatura lumbar, eso se llama lordosis. Es muy frecuente en personas jóvenes y trastornos congénitos de la columna, ¿no? La próxima. El tórax conoideo tiene una forma de cono donde la base es más ancha que el vértice, ¿no? La base es ancha por patologías abdominales que aumentan la presión en el abdomen, por presencia de ascitis, hepatomegalia, grandes tumores, esplenomegalias. La próxima. El tórax tísico de la tuberculosis. Antes de la tuberculosis se llamaba tisis. El tórax tísico, tórax paralítico, tórax aplanado, alargado y estrechado, tórax en expiración permanente. Este tipo de tórax se ve en pacientes desnutridos, en pacientes con caquexia, por tuberculosis, por cáncer. Se acompaña de atrofia muscular, desnutrición, entonces hay hipotonía, hipotrofia muscular. Los huecos supraclaviculares son muy profundos.
La próxima. Y el tórax raquítico viene a ser lo mismo que el tórax tísico. El tórax raquítico es lo mismo que el tórax tísico. En este paciente puede verse las articulaciones esternocostales, y eso se llama el rosario raquítico. El rosario raquítico, ¿sí? Los huecos supraclaviculares son muy profundos, ¿no? Hay una horizontalización de las costillas. La próxima. El tórax piriforme tiene la forma de una pera invertida. Es más ancha en la parte de arriba que en la parte de abajo. Una pera invertida, por eso se llama piriforme. Se ven pacientes con asma o en pacientes flacos, delgados, en pacientes longilíneos. La próxima. Hemos visto alteraciones del tórax, pero también puede haber depresiones, abultamientos o retracciones. Por ejemplo, depresiones en caso de atelectasia. Es parte del tórax, puede estar retraído por atelectasia, pericarditis fibrosa, pleuritis fibrosa, secuelas de tuberculosis. O puede estar abombado, todo un tórax abombado por presencia de líquido, derrame pleural, por presencia de un neumotórax. En esos casos vamos a tener asimetría del tórax, donde el mitórax está abombado por derrame pleural o por neumotórax, ¿no? Por neumotórax. Pacientes que tienen cardiomegalia desde la niñez pueden tener abombamientos en la zona cardíaca, aneurismas o derrames enquistados mucho tiempo van a abombar el tórax. La próxima. El tabaco, este es un cuadro de Hitler formado por tabaco, por el cigarro, ¿sí? Cada puntito es un cigarro. El cigarro ha matado más pacientes que Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Así que, por favor, dejen de fumar, no fumen. Van a una fiesta y sin motivo agarran un cigarro. Van a tomar tragos, su cigarro. ¿Qué les da el cigarro? Nada. Antes se decía que los hombrecitos fumábamos porque queríamos ser machos, queríamos ser mayores, mostrarnos machos ante las chicas. Pero ahora, las chicas son las que fuman más que los hombres. Van a una fiesta y sin motivo están prendiendo cigarros. ¿Sí? ¿Y por qué fumas? Porque me calienta en ambiente frío. Mentira, ¿cómo un cigarro va a estar calentado? Entonces el tabaco se dice que ha matado más que Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Así que vean la magnitud del problema que ocasiona el tabaco. La próxima. En el tórax dinámico se observan los movimientos respiratorios. Ya hemos hecho la frecuencia respiratoria. ¿Quién ha expuesto frecuencia respiratoria? Hay que ver la frecuencia. Lo normal es de 14 hasta 20. La mujer tiene una respiración más rápida que los hombres, ¿sí? Se llama taquipnia cuando está más de 20, bradipnia cuando es menos de 12.
Y los neonatos nacen con una frecuencia de 40, 44 respiraciones por minuto, ¿no? Por su ritmo podemos tener respiración suspirosa, la respiración de Biot, la respiración de Cheyne-Stokes, la próxima que ya hemos visto. Hay que ver la amplitud de la respiración. Hemos dicho que hay que ver la frecuencia respiratoria. Una frecuencia amplia se llama hipernea. Y una respiración apenas perceptible se llama hipopnea. Vamos a tener hipernea, aumento de la amplitud en casos de acidosis. Y esta respiración se llama la respiración acidótica o de Kussmaul, que se ve en pacientes con insuficiencia renal, en pacientes con cetoacidosis diabética, hipopnea y meningitis en pacientes inconscientes, ¿no? Las mujercitas respiran con la parte costal superior, los hombres costo abdominal. Si la mujer tenía que respirar con la parte costal y vemos que respira con la barriga, ¿en qué pensamos? ¿Ah? Enfermedades que alteren la presión torácica. Cualquier enfermedad pleuropulmonar puede alterar ese tipo de respiración, ¿sí? Entonces, si la mujer tiene una patología pleuropulmonar y le duele, se altera la mecánica respiratoria, va a respirar con la barriguita. Y al revés, en los niños van a ver es respiración abdominal. Si el hombre debería respirar costo abdominal, pero ven que no moviliza su abdomen, ¿en qué pensarían? ¿Ah? En caso de peritonitis, en caso de ascitis, en la embarazada, en el hombre no se embaraza, en caso de peritonitis, esa peritonitis puede ser por apendicitis, colecistitis, no importa, pero en casos de peritonitis, en casos de ascitis, hepatoesplenomegalia gigante, ¿no es cierto? Normalmente la inspiración es un fenómeno activo. Meta aire, inspira, se contraen diafragmas, los músculos principales de la respiración, y le digo, bote el aire. Es un fenómeno pasivo. Se despolarizan, se relajan los músculos, y la expiración fisiológicamente dura más que la inspiración. ¿De acuerdo? En una relación de 5 a 6, la expiración es más larguita que la inspiración. Pero auscultatoriamente, el murmullo vesicular es eminentemente inspiratorio. Cuando ustedes escuchen murmullo vesicular, cuando escuchen pulmón, tienen que decirme si los ruidos se presentan en la inspiración o en la expiración. Unos crépitos, ¿son inspiratorios o son expiratorios? Y el murmullo vesicular, que la respiración normal, es eminentemente inspiratoria. Preferentemente se escucha en la inspiración y muy poquito en la expiración, con una relación de 5 a 1. ¿Sí? La respiración de Czerny o respiración paradojal, que se observa en casos de fractura costal, en vez de haber expansión torácica por la fractura, hay más bien depresión torácica, y eso se llama tórax inestable o respiración paradojal. Todo esto ya lo hemos visto en una exposición que han hecho acá, la próxima. Entonces, aquí tenemos la respiración, ¿dónde está? La respiración de Cheyne-Stokes, donde hay un aumento progresivo de la inspiración, perdón, de la amplitud, luego hay una disminución y hay el periodo de apnea.
La respiración de Biot tiene esta. Tiene aumento de la amplitud, pero son regulares, no son como acá irregulares. Y luego tenemos el periodo de apnea. Esta apnea puede durar de 20 a 30 segundos. En esas fases de apnea el paciente hace acidosis metabólica. El paciente tiene cianosis, depresión de la conciencia, hipotensión arterial, bradicardia. La respiración de Kussmaul o respiración acidótica, donde hay aumento de la frecuencia respiratoria, ¿no? La respiración normal, la bradypnea, es una disminución de la frecuencia respiratoria. La taquipnea, aumento de la frecuencia respiratoria. La hipernea o hiperventilación, aumento de la amplitud respiratoria. Y la disminución de la amplitud se llama hipopnea, ¿no? La próxima. El paciente con una neumopatía puede tener signos de dificultad respiratoria. ¿Cuáles son esos signos de dificultad respiratoria? Taquipnea, cianosis, aleteo nasal, retracción de los huecos supraclaviculares y los huecos supraclaviculares, hueco external y los intercostales. Esa depresión se llama tiraje. Esa depresión de los huecos supraclaviculares, supraexternal y de los espacios intercostales se llama tiraje. Y vamos a tener el uso de los músculos auxiliares de la respiración, ¿ya se acuerdan? Todo eso constituye los signos de dificultad respiratoria. En cuanto a la pared torácica, pues hay que describir si el paciente tiene cicatrices, puede ser por mastectomía, por traumatismos, si tiene circulación colateral, si tiene heridas, nevos, lunares, si tiene cicatrices quirúrgicas, secuelas de herpes zóster, manchas, hay que describir el color de la piel, el tipo de circulación colateral, si es venoso o es arterial. Todo eso se describe en las características de la pared torácica. Y el ángulo sifoideo, pues ya hemos visto que va a ser más de 90 grados en los pínicos y en los enfisematosos, ¿no? La próxima. Aquí podemos ver, miren, heridas tremendas en la pared torácica, punzocortantes. Hay que describir dónde, tamaño, longitud, profundidad, o heridas de bala. Aquí tenemos heridas de entrada y heridas de salida de la bala. Hay que describir en qué topografía torácica, y para eso sirve la definición de la topografía, ¿no? La próxima. Los hijos de los padres que fuman llegan al cielo más rápido. Ni sus padres deberían fumar, ni los abuelos. Porque si ustedes están en el mismo ambiente que el papá que está fumando, ustedes se convierten en fumadores pasivos y aspiran el mismo alquitrán que el papá cuando está fumando. Y obviamente pues en un niño lo va a matar más antes que el papá, ¿sí? Entonces los hijos de los fumadores pues se van a morir rápidamente, ¿no? La próxima. Eso es todo, ¿no? Preguntas. Ojos, cuidado. Despierten. Advertir. Despierten. Listo, ¿no? Empecemos. Eso es el tema de inspección. Bien, 5 preguntitas, ¿no? En la mano, no puedo verlos. A ver, ¿qué es la respiración de Kussmaul? La respiración. Ella. Es el aumento
aumento de la frecuencia, o sea, es el aumento de la respiración. El aumento de la respiración, mal. Aumento de la amplitud como tal ya es aumento de la acidosis. El aumento de la amplitud y también de la frecuencia. También se llama respiración acidótica porque se ve en casos con acidosis metabólica, en cetoacidosis, en insuficiencia renal, ¿no? ¿Cuánto es la relación inspiración-expiración auscultatoriamente? ¿Qué? Auscultatoriamente de 5 a 3, mal. 5-1. ¿Ah? Mal. 5-1. 5 a 1. Número 5 a 1. La relación es 5 a 1 y fisiológicamente es de 5 a 6, ¿no? El tórax enfisematoso, ¿qué otros nombres tiene? Entonel, hemarril, globoso. Bien. Se ve en pacientes con enfisema y en los viejitos, ¿no? Pero los viejitos no digan tórax enfisematoso, tórax entonel, porque los viejitos no pueden tener necesariamente enfisema, ¿no? ¿Por qué está delimitada la región escapular? Límites de la región escapular. Primero tenemos la infraescapular como tal. ¿Perdón? La línea infraescapular como tal. La línea interescapular. No hay línea interescapular allá. La línea infraescapular, la línea supraescapular, la línea... ¿Cómo? Línea infraescapular. Ya. La línea supraescapular, la línea... No hay supraescapular. No hay línea supraescapular. Escápulo vertebral. Escápulo vertebral. Escápulo vertebral. Línea Infraclavicular. infraclavicular. Mal. ¿Cómo? Infraclavicular. La línea infraescapular y la línea infraescapular. ¿Cómo? ¿Otra vez? La línea escapular, la infraescapular y la parte ¿Y la qué? ¿Y la qué? Los límites superiores y inferiores también. Ahora faltan las líneas verticales. es la espinal, la línea espinal y la axilar superior. No es la línea espinal. No, pues, ¿cómo que media external? Estamos hablando de línea de escapular. No es la línea vertebral o espinal, es la línea escapular, ¿no? Es la línea escapular. ¿Pregunta al agua? La última, sí, al agua. Pregunta al agua. Pero una más, a ver, ¿cómo se llama la disminución de la amplitud respiratoria? La disminución de la amplitud. Hipopnea. ¿Ah? Hipopnea, perfecto. Esas son preguntas del examen. Así te voy a preguntar en el examen. ¿Ya? Muy bien. Vámonos.